en la calle. Son las 2:05 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora es un gusto darle la bienvenida al profesor José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesoras y Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Esto también a propósito de un pronunciamiento público que hizo el día de ayer la PUCB acerca de la situación del sector universitario. Profesor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, saludos por la invitación, saludos a todos los que nos escuchan y quienes están en el estudio contigo en este momento. Muchísimas gracias, profe. Empecemos por la situación del sector que ustedes la están evidenciando en este comunicado que se hizo público. ¿En qué condiciones volvemos a la actividad docente, al menos en el caso de la UCB? Bueno, la realidad del sector universitario es verdaderamente dramática. En el comunicado que ayer hizo público la Asociación de Profesores, lo ubica como una década de fracaso de la política universitaria. Bajo el actual modelo no hay posibilidad de relanzarla. Nosotros vemos el surgimiento de nuevas instituciones de educación universitaria, sí, sin que ello responda a ninguna idea clara de lo que debe ser la universidad venezolana para el desarrollo del país, para el bienestar de la gente. Fíjate, nosotros comenzamos en la última década con alrededor de 26 universidades nacionales y para el día de hoy estamos rondando casi 70, y sin embargo no hay ningún relanzamiento en el campo científico en el país. Allí lo señalábamos. Nosotros tenemos un descenso en el total de publicaciones en revistas arbitradas y reconocidas en la región y en el mundo. No tenemos nuevas patentes, es decir, un atraso real en soluciones tecnológicas. Entonces, esas nuevas universidades no hacen ninguna contribución en esa dirección. Y bueno, hoy encontramos universidades francamente en ruina y universitarios empobrecidos. Entonces no hay ninguna virtud en la última década, y además eso no responde a cambios ministeriales. En los últimos 10 años ha habido 10 ministros. Es decir, no es que no se han cambiado ministros, se cambian en promedio a uno por año. Y bueno, y no hay ningún cambio en la política. El problema es de política, no de ministros, ¿sí? ¿Ah? El problema es de política, profe, no de ministro, en su opinión. Absolutamente, de políticas. Es decir, si el conocimiento no apuntala o no está inscrito en el marco de una propuesta de desarrollo, es decir, las universidades pierden valor. Eso es lo que ha pasado. Aquí, cuando el precio del petróleo está alto, a rialazo se hizo lo poco que se desarrolló. Yo siempre coloco un ejemplo muy claro. Una de las inversiones más grandes que ha habido en este país en los últimos tiempos fue la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Y para construir urbanismo hubo que traer chinos, iraníes, bielorrusios. Eso no estábamos hablando de elementos tecnológicamente complejos, claro, que no podían hacerse con mano de obra venezolana y con tecnología hecha en el país. Ahora, profesor, pero fíjese, 2:09 de la tarde conversamos con el profesor José Gregorio Afonso, presidente de la PUCB. Dice que el sector no ha sido debidamente atendido, al menos las universidades tradicionales, y que una prueba de ello es que la situación en el ámbito de la investigación científica. ¿Qué se necesita para relanzar a las universidades tradicionales? ¿Es solamente dinero? O sea, ¿es recursos? ¿Hay algo más? Bueno, el problema es que no se relanza nada más con dinero, pero sin dinero no hay posibilidad alguna de que se haga. De acuerdo. Es decir, la educación universitaria cuesta, y la investigación científica también, sin ninguna duda. Nosotros en el comunicado hacemos un señalamiento que es absolutamente claro. La materia prima de las universidades es el conocimiento. Claro. En ellos el conocimiento se transforma, se crea nuevo conocimiento, se materializa en forma de tecnología. Entonces, si nosotros tenemos a los académicos del país
con salarios que oscilan entre 9 y 16 dólares, en primer lugar, no tenemos posibilidad de retenerlos. Es decir, cualquiera que le haga una oferta distinta se va a ir, fuera de claro. nuestra frontera lo atrae. Y en segundo lugar, no tenemos ningún incentivo para que los jóvenes talentosos que siempre hay en las cortes universitarias los podamos motivar a que se queden en la actividad académica. Entonces, sí hace falta dinero porque tú tienes que tener planes, financiar proyectos de investigación, financiar proyectos para tener programas editoriales constantes, para tener intercambios académicos, becas de posgrado fuera y dentro del país, para poder organizar eventos científicos, bueno, para un sinfín de cosas, incluso para la infraestructura física que está relacionada con la actividad científica. Cada vez que se vandalizan los campos, los laboratorios, ¿no? Claro, tras de eso no solo hay un hecho delictivo. Nosotros llegamos a tener el Instituto de Medicina Tropical en una oportunidad, ha descendido en los últimos años, pero llegamos a tener 42 intervenciones de AMPA en 4 años en un instituto, y ahí no es que se pierde una cosa u otra, se pierde el patrimonio científico. ¿Cuántos profesores van a volver a clases en el caso de la UCB, profe? Estamos hablando de una planta profesoral de cuántas personas, cuánto es el déficit, cuántos piensa usted que no van a regresar. No hemos vuelto aún, pero estoy seguro que volverán menos de lo que estaban. De eso no tengo duda. El país, cada vez que sufre situaciones como la que estamos viviendo post 28 de julio, ha tenido crecimiento de la diáspora y del éxodo. Eso yo no estoy descubriendo el agua tibia. Claro. Otras naciones incluso se están preparando para ello. En el caso nuestro, el descenso bruto de nuestros profesores en los últimos años está entre 20 y un 30%. Eso del profesor que se fue, el descenso de la planta profesoral. Pero luego la planta que se queda se hace a part-time, o sea, se hace convencional, por horas, pues. No se hace dedicación exclusiva o tiempo completo, que es el docente que te garantiza actividad de investigación y de docencia. Claro. Entonces, bueno, hay un descenso verdaderamente importante. Nosotros, en el caso de la universidad, estamos por alrededor de 2.400 profesores activos, que seguramente seremos menos. Igual que la matrícula estudiantil. Hoy la matrícula de la universidad en relación a la que comenzó este siglo es menos de la mitad. Claro. Estamos hablando de casi un 60% de éxodo de estudiantes y de descenso de la matrícula, o de exclusión, porque al final es una forma de excluir a los estudiantes, no tener condiciones para poder proseguir sus carreras. Ahí también lo decimos en el comunicado, destruido el sistema de desarrollo estudiantil. Las universidades públicas venezolanas le brindaban oportunidades a los jóvenes de los sectores populares para que, digamos, tuvieran un futuro, emprendieran una vida, se hicieran profesionales. Bueno, aquí no hay becas, no hay comedores, no hay nada de eso. Aquí lo que hay es cadenas de televisión. Y entonces, ¿cómo van a regresar? Y entonces, ¿cómo van a volver cuando comiencen las clases, que entendemos que comienzan la próxima semana, profe? Bueno, vamos a volver con precariedad, porque fíjense que ni siquiera está en el debate universitario algo que estaba en otros momentos, que era el tema de si las actividades se paralizan o no. Claro. Pero es que si están paralizadas en buena medida, están severamente afectadas. Entonces, nosotros, digamos, no es nada promisorio el regreso a clase en las universidades ni en la educación venezolana, porque no ha cambiado la situación de precariedad de su personal, porque las condiciones para que nuestros jóvenes puedan proseguir y mantenerse en el sector educativo tampoco, porque no hay un cambio en la política educativa. Porque aquí lo que hay es una suerte de reality show diario, es decir, una cadena todos los días. Pero fíjese, hay un nuevo ministro, profesor Afonso, y le preguntamos, la PUCB, al menos en su caso como presidente, ¿va a intentar dialogar con el nuevo ministro de Educación? Universitaria, perdón. Los universitarios siempre dialogamos, pero efectivamente con agenda. Es decir, este país reclama soluciones. Y eso lo estamos absolutamente diciendo en términos claros.
Hace un rato decía lo de reality show, Sí. es porque efectivamente nosotros queremos, si vamos a discutir un plan de emergencia para las universidades, vamos a discutir cosas concretas que efectivamente tengan resultados, y eso está mediada en la Constitución, en la ley, en nuestros contratos colectivos. Por supuesto, no guardamos ninguna esperanza de que eso sea provisorio, no hay ninguno. Es decir, ya hay 10 años de que esto se mostró absolutamente insuficiente ante el país. Hasta que no haya una muestra de que eso es distinto, no lo sabremos. Cuando anuncian por televisión que vamos a tener no sé cuántas carreras muy importantes, muy rimbombantes, chinos, iraníes, esos anuncios se han hecho durante décadas en varias ocasiones. Los hicieron con la de la Ciencia de Salud, los hicieron con la Universidad del Deporte, lo hicieron con la Universidad de las Artes, lo hicieron con la Universidad Experimental de la Seguridad, y luego cuando vas a revisar no hay casi nada. La Universidad Experimental de la Seguridad, es decir, que debería ser para formar unos nuevos cuerpos policiales, para tener una ética distinta, una claridad sobre el rol que están en la sociedad. Bueno, aquí no ha descendido los problemas con las policías nacionales, las situaciones de extorsión y de todas esas situaciones que la sociedad padece. Entonces, es decir, hay, digamos, mucho ruido en los anuncios de cambios de ministro. Pero como usted dice que están dispuestos a dialogar. 2:17 de la tarde, profe, le preguntamos, cuando habla de un plan de emergencia, dialogar cosas concretas, ¿cuáles serían los elementos, en su opinión, prioritarios, clave en un plan de emergencia para las universidades, en un diálogo con el ministro? Hay que acordar una nueva política salarial. Nosotros estamos absolutamente claros que a nosotros no nos van a venir con espejitos. Y ya lo de los bonos es un tema que no soporta la realidad universitaria. Los bonos homologan a todo el mundo, desestimulan el talento, la experiencia y el asumir responsabilidades. Es decir, de eso hay que discutir. Si vamos a discutir de eso, bueno, nosotros lo haremos con el que esté, pero que albergamos esperanza que se vaya a dar, no hay ninguna. Nosotros tuvimos 2 años completos en las calles protestando, nos claro, cuando haya que tener, y nunca nos atendió ningún ministro. Ahora, profe, usted dice una nueva política salarial que, de acuerdo con la propuesta que ha hecho incluso ha trabajado el profesor Luis Crespo, que es su vicepresidente en la directiva, partiría de los $200 de salario mínimo general para el país, ¿sí? Claro. Ese es el punto de partida. ¿Qué otro elemento dentro de un plan de emergencia para las universidades? No, tiene que devolverse las competencias para la gestión universitaria, es decir, tiene que haber presupuesto. El mantenimiento de las universidades pretende hacerlo el Ejecutivo Nacional a través de comisiones y empresas contratistas que ellos llevan a las universidades. No, eso tiene que hacer el personal de la universidad con el presupuesto, y cuando se cierra el año, cada dependencia entrega la memoria y cuenta ante los consejos universitarios respectivos, y eso además va para la Contraloría General de la República. Es decir, eso es así. Eso tiene que ser así. Efectivamente, yo lo he dicho en sinfín de oportunidades, que el modelo que están haciendo de sustitución de las competencias que son propias de las autoridades universitarias no solo es ineficaz, sino que le sale más caro al Estado venezolano. Profe, ahora entendemos obviamente el contexto en el que estamos. Usted habla de un regreso a clases tomo su frase, universidades en ruinas y universitarios empobrecidos. ¿Van a regresar con una agenda de movilizaciones? Es decir, ¿qué se proponen para el inicio del nuevo periodo? Mira, lo primero, para hacerlo, digamos, didácticamente, en términos reales, hay una primera demanda porque los universitarios no dejamos de ser ciudadanos. Claro. Para que efectivamente nuestros jóvenes no se vayan, para que podamos estar en el contexto que a los universitarios nos es más favorable, que obviamente es el contexto democrático. Nuestra primera y más grande demanda es que en el país se logre zanjar lo ocurrido el 28 de julio a través de un proceso de verificación independiente e imparcial de los resultados y auditorías respectivas del sistema. Para eso las universidades están dispuestas a aportar en todo lo que tengamos que aportar. Lo segundo,
en materia del sector, y efectivamente no hay en forma inmediata un cambio en la política salarial, no se va a detener el problema que estamos viviendo de envejecimiento de nuestra planta docente o de Usted lo ha advertido, claro, de generación docente de relevo, y va a crecer el tema migratorio. Entonces, esos son dos elementos que son muy importantes. Obviamente, como sector tenemos mucho más incidencia en el segundo de ellos. Si hay alguna propuesta, para eso nosotros la discutiremos, la trabajaremos, pero bueno, habrá que ver si ocurre. Lo reiteramos porque somos absolutamente claros en eso. Tenemos poca esperanza de que eso sea así, porque entre otras cosas el diálogo y para recuperar las cosas en el fondo refleja una vocación democrática, y eso que es algo que parece que en el país digamos escasea. Profe, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros esta reflexión y este análisis también de la situación del sector a las puertas del regreso a clases. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entendemos que no han sido llamados, por cierto, como este extra inning, no han sido llamados por las nuevas autoridades todavía. No, nosotros no. Además, nosotros tenemos un elemento que también es importante y que lo deberían de conocer los ministros. No estoy seguro si lo conozcan. Las universidades en Venezuela no son la Universidad Central de Venezuela nada más. Sí, claro. Entonces, en el caso de los profesores tenemos la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, que es la FAPU. Deberían comenzar por llamarla a las federaciones y recuperar la institucionalidad. Eso es lo que hay que hacer. No se trata de que sean más cercanos, más simpáticos, más locuaces que otros, sino sencillamente decir qué es lo que me corresponde hacer desde este cargo, entonces delinear un plan en esa dirección y empezar a trabajar. Esperemos siempre que sea así. Nunca apostamos a que las cosas sean mal, solo que bueno, las cosas son como son y deben ser, pues. Muchísimas gracias, profe. Gracias por estar con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes por invitarme. Feliz tarde, profe. 2:23 de la tarde. Despedimos esta conversación con el profesor José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesoras y Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros vamos a cambiar de tema. Aire saludable.